de la Facultad de Humanidades. Está especializada en estudios latinoamericanos, entonces creemos que sabe de lo que va a hablar, ¿verdad? Trabajó en Kirkon Ulkomaanapu, una ONG finlandesa que trabaja en el campo de la cooperación al desarrollo y la asistencia humanitaria. Fue portavoz y fue también formadora, y en la Universidad de Austin, en Texas, trabajó como investigadora. Vivió en Chile entre 1993 y el 2003, participando en el taller literario de la autora chilena Diamela Eltit, entre 1995 y el 99. El tema de la investigación que realizó allí fue para su tesis doctoral y el tema, fue el cambio lingüístico y literario introducido en la narrativa chilena por la autora esta que he citado antes, Diamela. Fue docente también en el Centro Iberoamericano en la Universidad de Helsinki y se ha formado en dramaturgia, en teatro y en cine. En 2007 cubrió como corresponsal de la radiotelevisión finlandesa el conflicto con la papelera finlandesa Metsä Botnia en la ciudad argentina de Gualeguaychú y los bloqueos que eran manifestaciones de la Ruta 14. Es autora del libro Tiempo de Bestias, Petoy en Aica, sobre la dictadura chilena de Pinochet. Y esta novela fue nominada al premio Helsingin Sanomat de literatura. Auli Leskinen es desde agosto de 2012 directora del Instituto Iberoamericano de Finlandia en Madrid, en el cual desarrolla una actividad intensa de promoción de la industria creativa finlandesa. Dentro de su clara vocación de mediadora cultural, entiende el instituto que dirige como plataforma pública de debate en las áreas de colaboración académica del arte y de la literatura, resaltando que, entre comillas, la importancia del arte y de la cultura en el bienestar físico y psíquico de las personas aumenta en momentos de crisis. El arte ofrece la libertad que el mundo real no puede proporcionar. La experiencia artística y cultural sirve de apoyo, inspira, consuela, calma y finalmente impulsa los nuevos esfuerzos. Cierro comillas. Os quiero presentar entonces a la doctora Auli Leskinen y su ponencia, que va a ser la colaboración de la familia en Finlandia, en el medio social y en la escuela. Bienvenida, tervetuloa. Gracias y buenos días a todos. Estimadas autoridades de Extremadura, estimados representantes del sindicato PIDE y queridos estimados profesores. Aquí para apoyar mi presentación, les voy a presentar una presentación visual sobre el mundo educativo finlandés en todos sus niveles, desde la primaria, pasando por educación profesional y hasta la universidad. Son solamente fotos porque pensaba que así se concentran para disfrutar las fotos y escuchar a mí, pero no leer y escuchar a la vez. y entonces las primeras fotos son de una escuela de arte para niños y jóvenes en una ciudad pequeña de Porvoo, en el sureste de Finlandia. Es la segunda escuela más grande de arte para los jóvenes y niños en Finlandia. Quiero mencionar que la enseñanza se imparte en sueco, porque en Finlandia tenemos 5,4 millones finlandeses, de los cuales casi todos hablamos finés como lengua materna, pero 6% de nuestra población es de sueco hablante. Bueno, voy a empezar entonces. Quizás dos palabras primero para presentar nuestro instituto, Instituto Iberoamericano de Finlandia, que tiene este nombre tan largo, un poco complicado. En realidad es simplemente un instituto cultural de Finlandia, aquí en España. Tenemos nuestra sede en Madrid, en la calle Caracas 23. Bienvenidos todos a visitarnos. Es un centro abierto al público, cuya misión es facilitar los contactos entre Finlandia y el mundo luso-hispano.
tenemos actividades culturales, exportamos exposiciones de arte, eventos de danza, eventos educativos, teatro, etcétera, a España, Portugal y a los países de América Latina. Bueno, en general, el sistema educativo finlandés ha despertado interés en todo el mundo. Finlandia ha liderado en varios años el informe PISA y nuestro sistema educativo ha sido internacionalmente reconocido como uno de los de más alto desempeño a nivel mundial. Este hecho, por supuesto, hace muy felices a los finlandeses, a nosotros los ciudadanos, pero quiero destacar que Finlandia vislumbra nuevos retos en la educación, puesto que el sector educativo se enfrenta a transformaciones continuas por las constantes exigencias impuestas por la globalización, por la participación ciudadana y por el aumento de los espacios virtuales en los ambientes sociales de los niños y jóvenes y por la necesidad de aplicar eficientemente las nuevas tecnologías de la información y comunicación. En todo caso, gracias al sistema de educación igualitario, público y gratuito, los niños finlandeses de hoy pensamos que estarían quizás el día de mañana entre los profesionales más preparados del mundo. Sin embargo, siempre no ha sido así. Esto no lo ha predicho ninguna bola de cristal, sino que lo auguran datos objetivos. Desde que la OCDE comenzara en 2000 a elaborar su informe PISA, Finlandia ha acaparado los primeros puestos del podio en Europa por su excelente nivel educativo. Sin embargo, puede ser interesante saber que Finlandia realizó una profunda reforma educativa en las últimas 4 décadas y empezamos, de hecho, en el año 68. Y no fue fácil. El debate en Parlamento, teníamos un debate muy fuerte en el Parlamento de Finlandia en el año 1968. El país estaba todavía dividido en sectores sociales y clases sociales bastante diferentes, especialmente el este de Finlandia, de donde vengo yo en realidad, de la zona cercana a la Rusia. Entonces estaba visiblemente más pobre y menos desarrollado que algunas otras zonas del país. Entonces los políticos tenían que decidir, si tenemos aquí los niños en esta parte, en una fila, hay niños que vienen de familias con pocos recursos, quizás su nivel cultural no está tan alto como estos otros niños que están aquí en otra fila y que son de familias más adineradas y pertenecen al sector social más, elevado dentro del país. Que si vamos a integrar también a estos otros que tienen, circunstancia más complicada para llegar a los altos puestos y altos niveles de rendimiento académico, o vamos a simplemente invertir dinero y fe en los niños que en apariencia parecieran tener más competencias para ser las grandes estrellas del futuro. Hubo un debate muy, muy fuerte y en realidad ganó entonces este modelo que tenemos ahora, que nos estableció un sistema educativo igualitario, público y gratuito para todos. Esta renovación empezó en 68 y en la parte del este del país se llevó a cabo en 72. Yo pertenezco, en realidad, a la primera generación que entró a la escuela en la escuela secundaria pública gratuita en 72. Quiero decir que vengo de una familia común y corriente. Mi padre era técnico de maquinarias grandes de construcción y mi madre era bibliotecaria. Entonces, una familia común de clase media de los años 70 y 60. Nada especial. Yo creo que también muchas otras familias en nuestro pueblo, que tenía 5.000 habitantes, entonces pertenecían más o menos al mismo sector y clase social. Modesta,
pero trabajadora y normal. Así era nuestro país en los años 60 y 70. Pasé mis años escolares de la secundaria, la educación media y también la universidad en el sistema gratuito. Llegué a doctorarme, estudiar afuera, y en realidad el único préstamo para los estudios que yo necesitaba cobrar del Estado era la etapa cuando estudiaba en América Latina, una parte de mi doctorado. Así que de cierta forma puedo decir que soy un buen ejemplo del sistema en que los niños de las familias comunes y corrientes pueden llegar a alto nivel educativo porque el sistema nos ha apoyado. Entonces, Finlandia, quiero decir también, quizás todos no lo saben, muchos lo saben, pero quizás no saben tanto de este mundo que está tan lejos ahí en el norte de Finlandia. Que Finlandia es miembro de la Unión Europea desde 1995, está situado en el nordeste de Europa y cuenta con una población de 5,4 millones de habitantes. La gran mayoría de la población se concentra en el extremo meridional y en el área metropolitana de Helsinki. Finlandia es el sexto país más extenso de Europa y el segundo con menor densidad poblacional de la Unión Europea. Las lenguas oficiales son el finés y el sueco, y también tenemos una lengua de los indígenas de Sami que viven en el norte de Finlandia, en Laponia. Es la zona donde el sol nunca baja en la semana de San Juan. No sé si han escuchado el país del sol de medianoche. Entonces, en el norte de Finlandia tenemos la zona donde el sol se pone un poquitín, se queda en el horizonte y empieza a subir de nuevo. Y hace este movimiento durante 4 semanas, y esto es entonces el día eterno para nosotros. Desgraciadamente en invierno pasa lo contrario, hay noche eterna. Y estamos en la oscuridad plena en el norte. Yo nunca lo he vivido, ojalá que no lo viva tampoco, pero hay gente que trabaja allí, hay universidades y todo. Esto sucede en enero, diciembre, que ya pronto tendrán allí unas semanas de plena oscuridad. Bueno, como ven, no hablo solamente de los padres. Voy a llegar más tarde en la parte final de mi esto no se mueve. En la parte final de mi presentación voy a llegar al papel de los padres y de la familia en nuestro sistema educativo, pero primero voy a resumir los factores decisivos que a mi juicio a lo largo de los años han producido un alto nivel educativo en Finlandia. Y se podrían mencionar quizás los siguientes. Finlandia tiene un sistema educativo en el que las diferencias de rendimiento entre las distintas escuelas son pequeñas. En resumen, todos los alumnos aprenden bien. Hay ciertas matices entre las escuelas. Escuelas pueden tener, destacan, orientación en algunas disciplinas. Hay escuelas que pueden dedicarse más a las artes plásticas, otras a las matemáticas, otras quizás a los temas de medio ambiente, pero en general los planes de educación anuales son mismos para todos. Ser profesor es una profesión de alto prestigio y muchos jóvenes aspiran a ser educadores, si bien solo los más brillantes son seleccionados para ser maestros y las exigencias para entrar en esta carrera son altas. Los estudiantes o los jóvenes que quieren entrar a las escuelas de los maestros en las universidades finlandesas primero tienen que pasar por unos exámenes académicos. Luego allí se selecciona un grupo más pequeño que llegan a segunda fase de exámenes. Allí vienen los exámenes en que se miden si los solicitantes tienen una personalidad, un perfil de personalidad adecuada para ser profesores. Y la tercera fase son las entrevistas,
que de cierta forma son las más importantes. Si a alguien se le ocurre que quiero ser profesora, voy a postular así, sin conocer mucho más las escuelas, sistema educativo, yo creo que no va a entrar, porque ya en este periodo se exige que conozcan bastante lo que buscan, lo que quieren y por qué postulan a ser profesores. Mi hija, que tiene 30 años, postuló 3 veces. La tercera vez dijo que no va a postular más si no entra, pero en la tercera vez entró. O sea, su sueño de ser profesora y entrar a la escuela de profesores duró 3 años. Ahora es profesora. Enseña a unos niños de 7 años y tiene 17 nacionalidades en sus clases. Quiero también decir que cuando hablo del prestigio de la profesión de los profesores, que en Finlandia, por ejemplo, ser médico, abogado o profesor son igualmente prestigiados. Por cierto, los profesores ganan menos que médicos o los abogados en término medio, pero tampoco ganan tan mal, aunque tampoco tan bien. Especialmente los sueldos iniciales no son tan altos, aproximadamente 2.600 euros, 2.700 euros en Finlandia. Sí. Y cuando llegas a especializarte y tienes más experiencia, años, 4.000 euros. Y entonces, pero esto ya tienes que tener cierta experiencia para conseguir esto. En Finlandia, 2.600 euros es más o menos el sueldo medio. Los educadores de Finlandia tienen un alto grado de autonomía profesional. No tenemos sistema de supervisores, lo abolimos en la década de 1980. Y disfrutan de las políticas de desarrollo profesional diseñadas para progresar en sus carreras. Pueden decidir independientemente de los materiales de enseñanza y normalmente trabajan en pares. Hay un mentor y un profesor más joven. Por ejemplo, mi hija trabaja con una profesora que es su mentor. Ella dice que no podría hacerlo sin ella. Y como saben ustedes como profesores que diferentes métodos producen siempre diferentes resultados, entonces en Finlandia los métodos de educación son vistos como de gran rigor académico. Los educadores enseñan menos tiempo y los estudiantes pasan menos tiempo estudiando que en varios países europeos. Yo creo que yo he comprendido, quizás vosotros lo sabéis mejor, pero por ejemplo en los países asiáticos los estudiantes pasan muchas horas estudiando, tanto en las escuelas como en las actividades por las noches. En Finlandia estudian menos horas, o sea, descansamos mucho. Nos encanta tomar café y descansar. Y casi todos los jóvenes al llegar a los 16 años han recibido algún tipo de apoyo personalizado u orientación individual en sus estudios. Entonces el sistema educativo está construido de tal forma que muy rápido, en unos años o unos meses, se detectan digamos, los alumnos, los niños que necesitan algún tipo de apoyo personalizado o orientación individual en sus estudios. Y yo creo que muchos de los niños lo necesitan. Yo creo que es muy típico que cada uno necesita algún tipo de apoyo especializado por cualquier problema que pueda tener. Entonces, vamos a cambiar un poco la foto. ¿Son los mismos músicos? No son los mismos músicos, no lo veo. Para variar un poco lo que hay. Entonces, Finlandia hizo su reforma educativa en 1972. Ahora estamos de nuevo en el mismo debate, porque en 2016 vamos a entonces aprobar una nueva reforma educativa. Aún no sabemos cómo va a ser. Todos están un poquitín desorientados porque habría que prever el futuro. ¿Cómo será el futuro, las sociedades futuras, los jóvenes futuros y cómo será el mundo en general?
Pero seguramente habrá nuevas disciplinas, las tecnologías de información tendrán aún más importancia en las aulas. Habrá nuevas disciplinas como por ejemplo codificación digital, con que yo quiero aludir al aprendizaje de la sistematización de los mensajes en lenguaje informático. Es el proceso por el cual la información es convertida en símbolos. Entonces, esto será una nueva asignatura que los jóvenes y los niños tienen que estudiar. Seguramente la reforma repercutirá también a la formación de los maestros y repercutirá al papel de la familia. En general, en resumen, una vez más, la reforma que hicimos en Finlandia y lo que caracteriza los rasgos que caracterizan nuestro sistema educativo es la educación pública igualitaria, que incluye también un almuerzo gratuito a todos desde los 7 años hasta los 19 años, hasta el bachillerato. Por ejemplo, mi hijo, que tiene 25 años, un hombre grande, estudió, ya se graduó de la universidad, pero él, como creció mucho, tenía mucho hambre, y no era que yo no le quería dar comida en casa, le ofrecimos comida en casa también, pero lo que quiero decir que cuando estaba en los últimos, digamos, el último año de sus estudios y estudiaba los exámenes de bachillerato, que en Finlandia son muy exigentes, entonces estaba en periodo en que ya no asistía a las aulas, simplemente estudiaba en casa, pero todos los días iba al colegio para comer y disfrutar el almuerzo, y sus amigos también lo hacían porque tenía derecho a eso. Yo no se lo pedí, pero él quería hacerlo. Bueno, asunto suyo. Asunto suyo. Y luego hay un fenómeno que es importante en nuestro sistema, que son las escuelas de práctica. O sea, tenemos en Finlandia varias universidades que tienen escuela de maestros, escuela donde educan los profesores. Entonces, todas las ciudades que tienen esta educación tienen una escuela de práctica, pero 2 ciudades tienen 2 escuelas de práctica. En Helsinki, por ejemplo, hay una escuela de práctica que son escuelas totalmente normales, jóvenes y niños normales, y entonces la idea es que los estudiantes que estudian para ser profesores no se queden simplemente con sus discursos teóricos en su cabeza, que no manejen solamente los discursos y las teorías, lo que es importante, sino que sepan aplicar todo esto en la realidad de las aulas. Y por eso todos los estudiantes que tienen que pasar por un periodo relativamente largo en las escuelas de prácticas, en que entonces aprenden a llevar las cosas ya aprendidas a los proyectos de investigación con los niños. Son dirigidos por profesores mayores y mentores más mayores que ya han trabajado allí en estas escuelas mucho tiempo. Siempre cada estudiante tiene su mentor, su pareja que le ayuda, que le instruye, y son diariamente supervisados en su competencia y su rendimiento en las materias. Entonces yo creo que la escuela de práctica es una clave para los logros que hemos conseguido, al menos así lo consideran los especialistas. Yo he comprendido que en España también ha habido un sistema de escuelas de práctica, pero en realidad no sé si ahora las hay. ¿Hay escuelas de práctica? Hay. ¿Un mes? Es un mes. Okay. 4 meses. Bueno, entonces, en cuanto al papel de la familia, en las escuelas, yo en realidad creo que esto es mi percepción personal, que es nuestro punto débil en todo el sistema educativo. No somos tan malos en eso, pero quizás tampoco tan brillantes. Tenemos un sistema Wilma, un espacio de web, un sistema en Internet, en que están todas las escuelas finlandesas y que todos los padres, todos los jóvenes y todos los profesores deberían seguir diariamente.
Este espacio de web, que se llama Sistema Vilma, permite que los alumnos puedan elegir sus cursos. Pueden seguir su avance y su desarrollo personal gracias a los comentarios de sus profesores. Los profesores publican en este sistema información especial para los padres, para los alumnos, etc. Los profesores introducen también observaciones sobre cada alumno y pueden dirigirlos directamente a los padres. Los padres pueden diariamente seguir qué hizo su hijo en la escuela y pueden seguir lo que hizo en cada hora. Pueden seguir si llegó al colegio o si faltó un par de horas y volvió otra vez por la tarde. Entonces, eso es un sistema que puede disminuir el riesgo del fracaso escolar porque los jóvenes están un poco más, los mantenemos, digamos, férreamente para que se no nos escapen. Esto es un sistema que sirve mucho a los padres, pero todos los padres no lo usan. Y especialmente es un reto que los padres de diferentes grupos étnicos y de los inmigrantes, las familias inmigrantes, los usaran. El sistema Vilma está en varios idiomas, pero no en todos los idiomas, porque hay escuelas donde hay alumnos que vienen, por ejemplo, de 50 nacionalidades y quizás 50 lenguas diferentes. Ahora, cada niño que hay en Finlandia, sea finlandés o extranjero, tiene derecho de recibir 2 veces en la semana 1 hora de educación en su lengua materna. Esto significa que tenemos oferta de enseñanza de lenguas maternas de muchísimos idiomas. En Finlandia, el mayor grupo de los inmigrantes son los rusos, luego vienen los afganos, kurdos, los inmigrantes de los países asiáticos y menos vienen de Europa, lo que yo comprendo. ¿Quién de España quisiera ir a vivir a Finlandia? Porque por el clima, por la comida y todo, yo creo que os costaría muchísimo adaptarse a nuestras realidades, aunque te podemos jactar y estar un poco orgullosos por nuestro sistema educativo, pero hay otros factores que a veces no hacen la vida tan fácil en un país frío y relativamente pequeño, a pesar de que yo quiero mucho a mi país. Entonces, fracaso escolar es un reto en las escuelas, es un reto para los padres y para los jóvenes y para los profesores. Cada vez aumenta más, aunque debería disminuir. Ahora tenemos este año una nueva propuesta de ley que va a aumentar la edad obligatoria de educación con 1 año. Ahora la edad obligatoria para la educación es hasta los 16 años, pero el año que viene será 17 años. Entonces, el objetivo es que cada joven que termina la educación secundaria ya tendría, al terminar su educación secundaria, un plan de estudios para continuar o para el bachillerato y universidad, o tendría un plan para entrar o ya una promesa de una plaza, en un lugar en las escuelas profesionales. Ahora en Finlandia, cada año 5.000 jóvenes no continúan estudios después de la educación secundaria. 5.000. Entonces, viendo esta cifra, que para nosotros es alto, yo creo que para España sería bajo, pero para nosotros es más fácil porque somos un pueblo más pequeño. Es que en España hay tanta gente, tantos estudiantes, tantos jóvenes y tanta diversidad de las familias también, diferentes lenguas, 4 idiomas ya nacionales que se hablan aquí en este país precioso. Entonces, es para nosotros mucho más fácil también solucionar problemas estructurales como el fracaso escolar, porque 5.000 jóvenes todavía es una cifra relativamente manejable. 15% de todos los jóvenes, estos 5.000 son 15% de todos los jóvenes de los 16 años en Finlandia.
Los que no logran continuar estudios después de la educación secundaria, de ellos 60% acaba en paro y 40% de ellos encuentra algún trabajo provisorio. Es que el problema no son los 5.000, pero si no hacemos nada, en 2 años pueden ser 10.000, o en 5 años y 10 años pueden ser 20.000. Y esto ya es un problema grave. Yo creo que en cuanto al papel de los padres y el papel de la familia en el sistema educativo y en el mundo de los jóvenes, en general, como ya dije, que en Finlandia es un reto. Yo creo que en Finlandia los jóvenes se independizan mucho más tempranamente que aquí en España. Quieren salir de sus casas ya a los 16, 17, 18 años y muchos realmente lo hacen. Y entonces se ha quebrado un poco el concepto de la familia en el sentido de que, por ejemplo, las familias siempre podrían comer juntos, al menos 1 vez o 2 veces al día. En Finlandia es común que los adultos están en su mundo, con sus preocupaciones laborales, sus preocupaciones, no sé qué, diarias de la vida de los adultos. Los jóvenes escapan a su mundo muchas veces, este mundo virtual, que ya sabéis que es muy fácil que los perdemos allí, y luego están los niños en sus mundos. Eso es algo que a mí, por ejemplo, me preocupa. Yo veo que aquí en España las familias están mucho más unidas, los jóvenes mucho más integradas a la vida de las familias, y de cierta forma cierta tradición de cariño familiar y cultura emocional es diferente. No sé si sabéis que Finlandia pertenece a los países donde el índice de suicidios es uno de los más altos del mundo. Entonces, con el Japón, por ejemplo. Entonces, yo pienso que la cierta como fragmentación de la familia es algo que nos amenaza. Y en este contexto, entonces, el concepto de ser adulto y ser padre o madre ha cambiado en las últimas décadas. Porque los padres de hoy, que nacieron en los 70, en los 80, crecieron en un mundo con mucho más libertades de lo que crecíamos los que vivíamos en los 50 o 60. Las sociedades se han vuelto mucho más heterogéneas, y entonces ya no están, ya los conceptos de las generaciones también han cambiado. Yo creo que los padres de hoy muchas veces continúan su concepto de ser jóvenes, no sé si me explico, de cierta forma el concepto de la disciplina y autoridad ha sufrido. Eso es lo que ha sufrido. Yo no sé si esto ha sufrido aquí en España, pero en Finlandia sí que ha sufrido. Algunos jóvenes ni siquiera quieren ir, y cuando hablamos del fracaso escolar, cada año, en cada clase y en cada escuela aparece 1 o 2 jóvenes que simplemente no van al colegio, porque no se despiertan, no logran levantarse de la cama. Así poco a poco pierden el ritmo diario, pierden hábitos de desayuno, ducha, cerrar la puerta, tomar la bicicleta, ir a la escuela, cumplir los deberes, volver a casa, el ritmo diario que hay que tener para ser miembro de la sociedad. Entonces, a mí me cuesta mucho comprender cómo sucede eso en realidad, cómo los padres no logran, aunque con un balde de agua fría, echarlos de su cama y llevarlos a la escuela. Yo creo que algunos quizás lo hacen, pero no sé si este problema existe en España, pero en Finlandia existe. Y a mí me parece muy curioso. Pero allí se ve un poco el quiebre quizás de la autoridad de los padres como la autoridad simbólica y la competencia de ellos en la situación en que también la sociedad se les exige cada vez más en el mundo laboral y en que simplemente no manejan la situación. Allí ven una foto de unos jóvenes que se ponen una gorra blanca. Y esto es una tradición finlandesa. Siempre cuando cada uno, los jóvenes cuando hacen su examen, los exámenes finales del bachillerato, y después entran o hacen exámenes para entrar a las universidades, se les entrega un gorro blanco, que es un símbolo de los estudiantes.
El 1 de mayo, que para nosotros en nuestro pueblo es siempre un festival como un carnaval finlandés porque empieza el verano, todos salen a las calles, comen, toman vino, se ponen alegres. Y entonces es muy tradicional que todos que han conseguido este gorro blanco lo ponen, o sombrero blanco, lo ponen en la cabeza. Yo también lo tengo, pero lo perdí en una fiesta de estas. Pero mi hija lo tienen. Y mi esposo también, yo creo que le tiene, aunque el tiempo se lo ha convertido un poco ya amarillento. Y entonces es un símbolo de estudios, es también un símbolo de alegría que la gente usa siempre el día 1 de mayo, que como sabéis es un día de los obreros también, Día Internacional de los Obreros. Entonces, lo que yo quiero decir que para los padres, ser padres en este mundo es un reto. Y yo creo que los pobres, y a veces yo pienso que realmente los pobres profesores, que ellos tienen que realmente asumir también esa parte de diálogo con los padres. Porque los profesores finlandeses continuamente, regularmente, se reúnen con los padres de cada alumno suyo. Y si los padres no hablan finés, si son inmigrantes, hablan con los traductores. Y entonces muchos padres, yo creo que están en Finlandia, tanto finlandeses como extranjeros, saben y comprenden la necesidad de educar a los hijos y comprenden, por supuesto, el bienestar de los niños, pero muchas veces, sin embargo, digamos, los casos sociales, de los problemas sociales de las familias son trasladadas a la escuela y los profesores, pobres profesores, tienen que empezar a solucionarlos. Entonces, yo veo a los profesores finlandeses muy estresados porque tienen que preocuparse por el rendimiento académico, tienen que preocuparse por la situación social de cada niño de su curso y tienen que buscar métodos y soluciones para mejorar estas situaciones y llevar adelante cada niño. Y yo al menos veo que los profesores trabajan muchísimo, son competentes, son autónomos, son profesionales prestigiosos, etcétera, pero trabajan mucho y a veces, esto es mi opinión personal, que los buenos resultados que hemos tenido en los índices de PISA es simplemente gracias a que los profesores se sacrifican mucho. Y entonces, para este tema no tengo solución, pero es un tema que cada vez más se hace más visible, se cansan mucho. Y se cansan los profesores también por los posibles recortes en los presupuestos educativos, porque en Finlandia también estamos en una crisis económica. Entonces, en realidad, yo creo que aquí pronto termino. Lo que quisiera decir aquí para terminar mi presentación, esto es una escuela en la ciudad, en una pequeña ciudad fuera de Helsinki. No veo muy bien, bueno, aquí podría ver, pero no quiero. Son en todo caso reuniones de los jóvenes profesores y los padres. Y una imagen de Finlandia al final. Entonces, lo que yo quisiera decir que os pido, por favor, que los profesores, tanto extremeños como de toda España, siéntense, por favor, orgullosos de su profesión. Aunque a veces sean criticados por los políticos, por los padres, por los jóvenes, por la sociedad. Porque la educación en este mundo en que vivimos ha sido ya y sigue siendo un pilar en la construcción de la democracia. Es un pilar de la sociedad de bienestar. No hay bienestar si no hay buenos profesores y niños que aprenden. Es imposible. Es un pilar del futuro. Cada uno de nosotros tiene algún recuerdo bueno y desgraciadamente también algún recuerdo malo de algún profesor que nos dejó una huella en nuestra infancia.
a veces no se exige mucho, se exige simplemente un comentario que sea dirigido a los niños en el momento cuando el profesor ve que este niño tiene talento específico en cierto ámbito. Por ejemplo, me recuerdo a mí, una profesora que es profesor de lengua materna, que era mi disciplina y mi materia favorita. Entonces ella me dijo que mira, porque me gustó mucho la gramática del finés. Entonces ella me dijo que mira, Auli, tú sabes esta gramática, no te fijes tanto en la gramática, fíjate ahora en los matices de las palabras y los metaforismos y estas cosas, porque algún día tú vas a escribir. Y esto me quedó como un tatuaje en la mente que podría ser alguien en la literatura. Y también mi marido, que es fotógrafo y es artista de fotografía, él había estado en una escuela de arte, tiene 63 años, había estado en una escuela de arte y su profesora de arte le dijo, porque él estaba pintando un óleo, estaba mirando que, oye, el óleo no es tu tema, cuando lo miro, déjalo un poco. Pero, ¿cuál es tu tema? Es la fotografía. Yo he visto que fotografía es algo que es tuyo, allí es tu mundo. Y él estudió fotografía más tarde, quizás no solamente gracias a las palabras de la profesora, pero al menos se le quedó grabado como un guión, como un pauta de la vida, digamos. Fue artista, llegó a ser artista de fotografía, profesor de fotografía que ya enseña hoy 40 años y también catedrático de fotografía en la Universidad de Artes Industriales de Helsinki. Entonces los profesores dejan huellas permanentes en los niños que son tan niños y sensibles que aún cada huella se les queda como un tatuaje permanente. No veo personalmente otra profesión más importante que ser profesor. Por eso pido que se sientan orgullosos de su trabajo. Gracias. Sí, si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Auli, pues ahí tienes ya la primera. Sí. Hola. Yo soy Micrófono. Ojalá que yo sepa contestar. Seguro, Bueno, seguro. Si yo no, aquí hay muchos profesores que seguramente saben. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo soy graduada de aquí, soy checa, pero graduada aquí de magisterio en la Facultad de Educación. Y a comentar que muchas gracias por venir. Y en primer lugar, en cuanto a los ejemplos, buenos ejemplos que estamos buscando todo el mundo, ¿no? Buenos ejemplos, hay muchos. Quiero solamente decir que el acceso, por ejemplo, a la facultad o a la carrera universitaria que incluye una entrevista, que incluye un poco un examen más riguroso, un perfil específico para una carrera. Estos ejemplos hay en otros países también. En la República Checa, por ejemplo, esto es una práctica que llevamos a cabo desde hace mucho tiempo, ¿no? Comparando, así, hacer una reflexión con la facultad que tenemos aquí, yo creo que lo que requiere es llevar a cabo una elección quizás más rigurosa del profesorado, requiere también implicación del profesorado en la misma facultad. Entonces requiere cooperación y el tiempo de dedicar a las entrevistas personalizadas, etcétera. Y eso de momento no lo tenemos. El segundo aspecto es, yo el año pasado fui a Reino Unido y como estaba tan cerca de Finlandia, pensé, yo no puedo morirme sin ir a Finlandia, como todo el mundo habla de Finlandia. Entonces hice un viaje caro a Finlandia. Entonces hay que vincular un poco el detalle que tenemos, la información sobre el salario medio. Finlandia también tiene, ¿no? Es caro, un país caro, entonces hay que un poco vincularlo. Es un país más caro, es realmente un país mucho más caro. Entonces la información hay que vincularla, pero yo visité en Joensuu, fui a Joensuu. Es la ciudad de donde vengo yo, del este, un pueblo pequeño, ciudad He visitado muchos colegios porque tenía que verlo todo, he visitado muchas clases distintas.
Y bueno, algunos comentarios, no sé si puede aclararlo un poco. Mis sorpresas, a ver, hay muchos aspectos de que podemos aprender de mi punto de vista en cuanto a organización escolar, organización del día escolar, los descansos, etcétera, la autonomía a la que se educan los niños, pero sí que hay dos cosas que me chocaron, ¿no? La primera es que sí que es cierto que hablamos de que hay 90 y tanto por ciento, quizás 100%, no sé, 99% de la educación pública en Finlandia, pero sí que sé que se hacen exámenes de entrada. Entonces, esto ya un poco también contextualiza la información que tenemos nosotros. No sé si nos puede decir como qué porcentaje, si se hacen en muchos colegios y tal. La siguiente observación... Perdón, quiero Sí. precisar un poco. Ahora te refieres a los exámenes de entrada, de a entrada las colegios escuelas, distintos, sí. a los colegios, Sí. no a las universidades. No. Okay. A los colegios. Sí. Y la siguiente, la última observación, que claro, yo fui ahí con muchas ganas de descubrir ¿no? un poco la pelurita que nos solucionaría algo, ¿no? Pero bueno, pensaba que aquí nos enseñan o nos llevan a buscar metodologías, quizás llevar a cabo metodologías diferentes. Y la mayor sorpresa que me llevé, que yo no, la metodología que yo vi en muchos colegios, muchas clases, dejando al lado artística y bueno, unas asignaturas más así creativas, era muy tradicional. Yo no he visto, tal como he visto una de las imágenes, que eran los niños sentados en la mesa siguiendo sus textos de libro y exposición del maestro. Es lo que vi. Yo no he visto grupos cooperativos, no he visto discusiones, no sé. Entonces, esto sí que me chocó mucho. No sé si me podría comentar. Muchas gracias. Bueno, yo no sé en realidad qué escuelas has visitado y por qué no habría habido grupos que trabajan juntos, pero yo creo que en todas las escuelas realmente las hay. Los jóvenes trabajan en grupos. Y también hay escuelas de donde han sido sacadas los sofás, perdón, los ¿cómo se llaman? Pupitres de algunas aulas para poner sofás y mesas para que los grupos puedan conversar y hacer sus sus tareas grupales de forma más eficiente y más cómoda, digamos. No es muy común, pero sucede. Pero así que yo en realidad insisto que yo creo que sí, que en cada escuela hay. No es posible, en Finlandia no es posible tener una escuela donde se estudia simplemente todo el tiempo con el libro. Quizás has visto esto, yo no lo niego que lo hayas visto, no niego tu experiencia, pero simplemente no creo que es muy real que no tengan otros formatos y otros modos. Esto yo creo que te tocó quizás mala suerte o algo así. No tengo más respuesta científica. Pero en cuanto a los exámenes de entrada, es verdad que los jóvenes cuando terminan su educación secundaria y luego entran ¿se llama educación media o cómo se llama en español? Educación media, ahí sí que hay exámenes, pero no siempre. Algunas escuelas especiales tienen exámenes o otros. Normalmente la regla es que los jóvenes entran por el término medio de sus notas finales del año. Y, por ejemplo, otra vez pongo un ejemplo de mi hijo, que tiene 25 años ahora. Cuando él entró, había sido un poco flojo en sus años de su pubertad y entonces no había estudiado mucho y tenía un ¿cómo se llama este término? Que es como ¿cómo? Coeficiente, digo, es que no sé cuál es en español el término cuando calculas todas las asignaturas y sus notas y finalmente hay... Nota media. Nota media. Eran relativamente bajos. Y no habría entrado en todas las escuelas con sus notas. Habría entrado en algunas escuelas, pero no todas. Pero por suerte él quiso estudiar artes plásticas. Y entró a una escuela donde no importaban tanto las notas, sino el talento en el dibujo y pintura. Y él hizo exámenes de dibujo, pintura, cine y artes plásticas. Yo siempre he dicho que él entró a la educación medio dibujando y haciendo cine. Ahora estudia cine, de hecho. Pero
pero yo creo que hay escuelas donde el rendimiento académico, la barrera de entrar a la educación media y el rendimiento académico que lo mide es más alto que en algunas otras escuelas. En Helsinki hay 2 o 3 escuelas así. Pero el niño que viene de una escuela, digamos, no tan, es un poco difícil decir elitista, pero quizás sin embargo uso esta palabra, puede llegar, como yo por ejemplo. Yo vengo de Joensuu, precisamente de esta zona, quizás ha visitado la escuela donde yo estaba, pero yo no comparo mi educación con el nivel educativo de ahora, porque ahora el nivel educativo de los niños es más alto de lo que era en mi etapa. Pero la idea es que todos, sin embargo, pueden llegar al mismo puerto. Esto es la idea, al menos. Es el ideal que intentamos mantener. Y eso. No sé si logré. Sí. ¿Sí? Sobre la distribución de la jornada escolar, lo que es un día, qué asignaturas, qué periodos de descanso. Sí. Creo haberte escuchado que los deberes se hacen en el cole. Sí. Por la tarde me imagino que habrá algún monitor o persona que se encargue de... Sí. En ese momento no lo sé. Sí, sí. Si podría aclararnos algo más. Sí, las clases empiezan a las 8. Hemos conversado mucho de eso, si deberían empezar a las 9, pero empiezan a las 8, algunas clases a las 9. Y normalmente el día escolar dura hasta las 3 o 4 días de la tarde, 4 horas de la tarde, hasta 15 o 16 horas. Cada clase es de duración de 45 minutos o máximo 1 hora, y luego una pausa de 10 minutos, 15 minutos. Es obligatorio siempre salir del aula e ir afuera al patio para respirar un poco aire libre. Cuando hay más de 15 grados bajo cero, los alumnos pueden quedarse dentro. Yo también recuerdo esto de mí, lo pasamos frío. Pero a los 14 o 13 lo pasamos frío, bajo cero. Pero en todo caso, esto es Así que las clases son relativamente cortas, hay pausas, y el almuerzo es de media hora. Normalmente es 11, 11 y media el almuerzo. Tú hablaste de los monitores, que son los deberes. Y si eso está a cargo de algún monitor o Sí, de alguien sí. que les puede Por ayudar. la tarde, Porque a lo mejor en casa no pueden los padres. Exacto, por la tarde hay un espacio, por la tarde, después de que termina el colegio, entre 3 y 5, hay un espacio cuando tenemos monitores y los alumnos pueden hacer sus tareas en la escuela, o pueden hacerlo, es voluntario, pueden hacerlo también en casa si quieren. Pero hay espacios para esto, y yo creo que especialmente los niños más jóvenes se quedan allí, porque el día laboral en Finlandia termina a las 5 o 4, no pueden ir a casa porque los padres todavía no están. Y esto es un problema también, que no sabemos muy bien dónde deberíamos poner los niños de 7 o 8 años que llegarían a las casas a las 2 quizás o 3, y los padres aún no están. Por eso hemos organizado unos parques públicos donde los niños pueden ir, tienen que inscribirse, y son como, digamos, tipos de jardines infantiles para los niños que están ya en la escuela. Pero cada vez más hay menos espacio en estos lugares. Y allí tienen su pequeño, ¿cómo se llama?, merendar, o pueden comer algo por la tarde. La jornada escolar termina a las 5. Sí, es bastante... ¿Y la jornada laboral de los padres a qué hora? No, la jornada laboral de los niños depende un poco cuándo termina, pero normalmente termina 2, 3 o 4. Hasta los 5 es muy tarde, si la escuela dura hasta las 5. Para los niños pequeños es también tarde si dura hasta las 4. La jornada laboral de los padres normalmente empieza a las 8, 8 y media, 9 y termina a las 5. Por ejemplo, mis jornadas laborales han sido desde las 8 y media, 9 hasta las 5 más o menos. Yo vivía esa etapa también, que mis hijos eran pequeños y no sabía dónde ponerlos, claro, en este intervalo de cuando terminaron y cuando terminé yo. Y es un problema. Sí, no sé qué pasa aquí en España en ese sentido. Sí, aquí termina, claro, quizás más tarde.
Pero en general los días escolares no son muy largos. Largos son, pero no tan largos como en algunos otros países. No sé si era suficiente mi respuesta. Es suficiente, me aclara, porque creo que los periodos de descanso son tan importantes como los periodos de clase. Es decir, no puede estar, por ejemplo, yo tengo niños de sexto este año de 9 a 12 que es recreo, continuamente terminamos una asignatura, sacad el libro, empezamos otra. Me parece mucho más interesante eso, hacer clases de 3/4 de hora o 40 minutos, o 50 minutos, 10 minutos que por lo menos se puedan levantar. Muchas veces le digo a los niños estirar los brazos, abrir la boca, es decir, vamos a relajar un poco y a continuar. Entonces, es que aquí de 9 a 12 es todo seguido. Todo seguido, y a mí me parece que eso a los niños y al profesor nos causa mucho estrés, y con estrés y con prisas no llegamos a ninguna parte. Sí. Entonces me pareció intuir algo de eso, de los periodos de descanso, y me parecen esenciales. Igual La escuela termina como el 4 o 5 o 6 de junio, normalmente en los primeros días de junio. Y luego las escuelas empiezan aproximadamente a mediados de agosto. Así que son 2 meses y medio, las vacaciones de verano. Y bueno, las vacaciones de los padres normalmente son 1 mes o 3 semanas. Y sí, es eso en realidad, eso. Y también quiero, ya un detalle, pero para ver un poco las situaciones que nos traen también el cambio del mundo, digamos, globalización, la entrada, Finlandia ya no es un país tan heterogéneo, hay inmigrantes extranjeros, etcétera. Entonces, nosotros siempre solíamos, ya durante, yo creo que 80, 70 años, hemos terminado nuestro año escolar el 31 de mayo con un himno que se llama himno de verano. Y ahora hay que tiene algunos elementos religiosos. La mayor parte de los finlandeses somos evangélicos luteranos. Hay una minoría de ortodoxas, de católicos griegos. Pero entonces hay un debate si podemos continuar con este himno nacional, que es muy querido por varios, por el pueblo, digamos, porque ¿qué pasa con los niños cuya familia no pertenecen a la tradición o religión cristiana? Son musulmanes o son ateos o pertenecen a alguna otra religión. Entonces, de esto hay un debate muy grande, que por supuesto despierta muchas pasiones. Sí. El número de alumnos por aula. Por aula. Y los apoyos dentro del aula que se realizan allí. Los números de los alumnos dentro del aula son más o menos 18 niños a 20 niños. En la educación especial que es dada para los niños que tienen alguna deficiencia física o mental notable, entonces allí el número máximo es 7 alumnos por aula. Yo tengo una prima quien es profesora de educación especial y ahora tenía que recibir un niño, 8º niño a su curso, y le causó mucho estrés porque es un niño que tiene varias deficiencias mentales y físicas, pero normalmente eso es 7. Y en las clases puede haber clases donde hay 24 o 25. En mi etapa éramos más o menos 28. Una escuela de 1000 alumnos es una escuela grande, porque lo ideal sería que todos los alumnos y todos los profesores se conocieran para aumentar la sensación de comunidad, para que todos sabrían quién es quién, cómo se llama, por ejemplo, y qué cosas le gusta tocar, violín o lo que sea. Pero hay escuelas donde hay 1000 alumnos y ya es imposible. Yo personalmente iba a un colegio de 1000 alumnos, más o menos 1000 alumnos, allí en famosa Joensuu, que visitaste en este de Finlandia. Y preguntaste algo de, además, la ayuda que se dan en las aulas. Sí, es que yo asistí a las jornadas que
de Finlandia que hubo en Mérida el año pasado. Sí. Y hablaban sobre todo de que había mínimo 2 profesores siempre en el aula y recibían apoyo tanto no los niños que tuvieran necesidades educativas especiales, sino simplemente uno que tuviera... Auxiliares. Sí. Sí, auxiliares. Eso sí que tenemos auxiliares. Que cada niño que tiene alguna deficiencia que entonces implica ayuda especial, tiene un auxiliar personal. Por ejemplo, mi sobrino tiene una deficiencia que no sé, que tiene problema con sus piernas, pero no tiene ninguna deficiencia mental. Tiene un auxiliar que le ayuda todos los días en la escuela. Eso sí que tenemos. Esto es otra profesión. No suelen ser profesores, sino sea que quizás son profesores en paro, pero normalmente es otra. Los auxiliares de las aulas es una profesión aparte. Hay uno por alumno cuando este alumno lo requiere, cuando es un alumno que realmente está, por ejemplo, en silla de ruedas o cuando tiene realmente un problema grave hasta tal punto que no puede, aprender lo que debería aprender sin ayuda física, etcétera. Entonces es por uno, pero no todos los niños lo necesitan, no, para nada. No sé si... No me refiero a los alumnos de necesidades especiales, Ah. sino dentro del aula, ¿cuánto profesorado hay? Normalmente hay dos, pero no en todas las clases ni en toda la situación. Pero lo que sí, que los profesores trabajan en pares, hay un mentor y otra profesora quizás con menos experiencia. Normalmente hay dos en la responsabilidad de un aula, pero no están siempre ambos físicamente en cada aula y cada situación. Pero digamos que tenemos una profesora que necesita conversar o dialogar sobre un tema vinculado con algún niño específico, no toma decisiones sola, sino conversa con su pareja, profesor pareja. Vale. Eso es. Sí, está. No, Sí. la última. Nos vamos. Nos vamos. Sí. Bueno, Gracias, una vez Auri. más, que se sientan orgullosos por su profesión. Gracias a todos. Muy bien. Y gracias por invitarme aquí.